Bueno, Avicena, vamos para atrás. Permiso. Bueno, Avicena es otro de los representantes de esto que llamamos filosofía helenizante, porque Corman va a decir que los más helenizantes, bueno, son todos helenizantes, pero va a establecer una distinción entre Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena y Averroes, que lo va a incluir en Andalucía, porque claro, es un segundo periodo y además Averroes está en España, ¿no? Y está en Occidente. A ver si me deja pasar a la siguiente ficha, Enter, ahí está. Entonces, Avicena nace en Afshana, en las cercanías de Bujara, en el mes de Safar, el 370 de la era islámica, agosto 980 de la era occidental. Este lugar que dice acá, Afshana y Bujara, está otra vez en esa provincia que les mostré en la ficha de Al-Farabi, o sea, está al norte de Irán, entre el Caspio y Pakistán, ¿no? Al norte, ¿qué es? Oeste, ¿no? O noreste, no, noreste. Nace, bueno, algunas de sus obras fueron traducidas al latín, y ahí tiene más repercusión, ¿no? Su padre también es un alto funcionario del gobierno, es un niño precoz, excepcional, con una educación enciclopédica, pero una característica interesante de Avicena es el estudio de medicina, ¿no? También. Bueno, jurisprudencia, teología, matemática, en fin, es el que aparentemente a él la metafísica de Aristóteles le había resultado un obstáculo insuperable y dice que es gracias a los tratados de Al-Farabi que consiguió comprenderla. A los 18 años, sí. Perdón, te interrumpo un segundito. Está Mónica que no puede entrar. Ah, y no me aparece Mónica Lemes. Sí. Y a ver, no me aparece a mí acá. A ver. Ahí está. Ahí le di. Bueno. Lo que no sé es por qué no se ve en la pantalla completa, pero bueno. Su actividad incluye la medicina y la política, muere a los 57 años. Sus obras, tiene una obra gigantesca, Libro del Juicio Imparcial, sobreviven algunos fragmentos, cabe mencionar comentarios al libro Lambda de la metafísica de Aristóteles, notas al margen de Ánima y los cuadernos conocidos como Lógica Orientales. Su obra va a ser contemporánea al esoterismo ismaelí y va a estar influida. Vieron que yo les dije hace un ratito que Ismael es del 800 más o menos, así que... Y entonces acá viene la teoría de Al-Farabi. Su teoría general de las inteligencias jerárquicas se presenta como una angelología y sirve de fundamento a su cosmogonía y antropología. El universo aviceniano no contempla la contingencia y lo posible. O sea, vieron que Al-Farabi decía que había un ser necesario y entonces había un ser posible, un ser en otro, ¿no? Y por ejemplo, la existencia sería en algún sentido ser en otro, ¿sí? Porque es un predicado, un accidente del ser, ¿sí? Aparentemente Avicena no contempla este tema de lo contingente y lo posible, ¿sí?
porque lo posible es en potencia y no puede no ser. Si algún posible es actualizado, es ser, en ser es que su existencia es necesaria por su causa, siendo esta causa necesaria también. O sea, si algo se transforma en ser o en existencia, es que es necesario y no que es posible, ¿sí? La creación entonces no es un hecho voluntario, sino un hecho necesario y consiste en el acto mismo del pensamiento. Y esto nos vuelve a remitir a Proclo, Plotino, en fin, que es como que el uno, el ser necesario, crea justamente por necesidad, no por voluntad, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en Plotino? Es el pensamiento divino pensándose a sí mismo. Acá tenemos un pedacito de Aristóteles, ¿no? Y este conocimiento que tiene el ser divino de sí no es otro que la primera emanación o primer nous o primera inteligencia. Entonces, el primer nous, la primera inteligencia es el conocimiento que el ser necesario tiene de sí. Y ahí estaría el desdoblamiento, ¿no? Este primer efecto único de energía creadora, idéntico al pensamiento divino, asegura la transición de lo uno a lo múltiple, satisfaciendo el principio de que lo uno no puede proceder más que lo uno, porque esta primera inteligencia sería el pensamiento de lo uno. A partir de esta primera inteligencia se va a proceder la pluralidad de los seres, como en el sistema de Al-Farabi, a partir de actos de contemplación. La pluralidad del ser va a proceder de una serie de actos de contemplación que hacen de la cosmología una serie de fenómenos de la conciencia angélica. La primera inteligencia va a contemplar su principio, contempla su principio que la necesita en el ser, contempla el puro posible del su ser en sí, considerándolo ficticiamente como ajeno a su principio. De su primer contemplación procede la segunda inteligencia, de la segunda el alma motriz, el primer cielo, la esfera de las esferas, de la tercera el cuerpo etéreo supraelemental, de ese primer cielo, el cual procede así de la dimensión inferior, dimensión de sombra, de no ser, de la primera inteligencia. Esta triple contemplación instauradora del ser se repite de inteligencia en inteligencia hasta que se completa la doble jerarquía de las 10 inteligencias querubínicas y la del alma celeste, las cuales no tienen facultades sensibles, pero poseen imaginación en estado puro. Esto que en Al-Farabi era importante en la nociología, la imaginación, acá también está metido en las inteligencias, ¿no? Liberada de los sentidos, cuyo deseo aspirando a la inteligencia de la que proceden, comunica a cada cielo su movimiento propio. Las revoluciones cósmicas en las que se origina todo movimiento son efecto de una aspiración de amor siempre insatisfecho. O sea, acá pone un poco el amor, pone estos niveles de los cielos de Aristóteles, ¿no? Del mundo sublunar, supralunar y qué sé yo, pienso que por eso están con esta cuestión de los cielos y el lío, en realidad lo que Aristóteles había dicho de que las inteligencias mueven los planetas, bueno, en fin. La 10ª inteligencia, esta va a ser el ángel Gabriel, o el Espíritu Santo, ya no tiene fuerza para producir una sola inteligencia, un alma única, y entonces a partir de ella, la emanación es como que explota y se divide en una multitud de seres que son las almas humanas. Mientras que en su dimensión de sombra procede la materia sublunar, o sea,
es como que se separan dos aspectos. Lo más oscuro sería la materia. Es en ella la que es designada como inteligencia agente o activa, aquella de la que emanan nuestras almas, cuya iluminación proyecta ideas o formas de conocimiento. El intelecto humano no tiene ni el papel ni el poder de abstraer lo inteligible de lo sensible. Todo conocimiento y toda reminiscencia son una emanación y una iluminación procedente del ángel. Así el intelecto humano tiene la naturaleza del ángel en potencia. De estructura dual, intelecto práctico y contemplativo, sus dos caras son designadas como ángeles terrestres. Todo esto permite entrever la cuestión del nous poieticos, o sea, el intelecto agente, que había dividido desde el principio a los intérpretes de Aristóteles. Avicena, siguiendo al Farabi, ha optado por una inteligencia separada, extrínseca al intelecto humano, sin identificarla por ello con el concepto de Dios. Al-Farabi y Avicena han hecho de esta inteligencia un ser del pléroma, de tal modo que el ser humano se encuentra directamente vinculado al pléroma, o pleroma, no sé cómo se dice, por dicha inteligencia, y ahí está la originalidad gnóstica de nuestros filósofos. Por otra parte, Al-Farabi y Avicena no podían sentirse satisfechos con la idea peripatética del alma como forma de un cuerpo orgánico. Esta información no es más que una de sus funciones, ni siquiera la principal. Su antropología es neoplatónica. Y